Buenos días, alumnos de quinto año básico. Comenzamos una vez más la clase de Historia y Geografía. Soy la profesora María Leticia Faúndez. Esta clase para quinto año básico, esta es la clase número 2 para el día jueves 1 de octubre, este mes nuevo ya, de la tercera fase. ¿Ya? Les recuerdo que mi correo es mfaundes@cmch.maristas.cl. Les recuerdo que en esta tercera fase ya comenzamos el lunes 21 de septiembre en adelante. Tiene aproximadamente 6 semanas en las cuales todas las clases van a ser evaluadas. Por lo tanto, es súper importante que ustedes, una vez que escuchen este video, vean este video, inmediatamente realicen su tarea y me envíen el ticket de salida, así yo lo reviso, lo registro y les envío la retroalimentación, ¿ya? Para que no se atrasen y no estemos como en la fase 2, que a lo mejor algunos se atocharon mucho haciendo tarea y quedaron muy cansados, no querían hacer tarea. Entonces, si ustedes hacen una tarea diaria, no va a haber ningún problema en, en no quedarse atrasado y así van a mantener un hábito de estudio, ¿ya? Chiquitos, les recuerdo que nosotros estamos trabajando en la colonia. ¿Qué es la colonia? ¿No es cierto? Este periodo de tiempo en que los conquistadores españoles se asentaron en nuestro país, es decir, y en América, se quedaron en nuestro país, formaron ciudades, familia, una sociedad, ¿ya? Y como formaron sociedad, se reunieron, ¿no es cierto? Se juntaron y se mezclaron las culturas, entre las culturas indígenas con las culturas españolas, ¿ya? Y formaron una nueva sociedad. Hay muchos españoles todavía viviendo en América, también hay muchos indígenas, pero también hay una raza nueva que es la mestiza o la criolla, ¿ya? Que eso también lo vamos a ver más adelante. En esta clase de hoy día vamos a ver dos puntos muy importantes, que es la economía, ¿no es cierto? ¿En qué se basa la actividad económica en América? ¿Ya? ¿Cuáles son los recursos naturales de los cuales los españoles pusieron ojo y por qué les interesaba tanto estar en América? Y otro punto importante es el rol y la función de la Iglesia Católica. Como la vimos anteriormente en una clase pasada, los españoles, ¿no es cierto?, tenían la intención de traer a los religiosos españoles a América para evangelizar a los indígenas, ¿se acuerdan? Transformarlos católicos, cristianos. Y les recuerdo que los indígenas eran politeístas, creían en muchos dioses. Entonces, se produjo ahí, ¿no es cierto?, lo que fue las encomiendas, se produjo ahí lo que fueron la evangelización, que lo vamos a ver ahora en este capítulo. Entonces, para comenzar, les pido entonces que estén en un lugar cómodo, tranquilo, sin ruido de televisión, sin ruido de celular, sin celular prácticamente, y con la atención puesta al 100%. El objetivo de esta clase es conocer, como les decía, la economía colonial y la influencia de la Iglesia Católica en el periodo de la colonia, que aproximadamente duró 3 siglos, ¿ya? Desde el siglo XVI al siglo XVIII. ¿Qué es la economía? ¿No es cierto? Es lo que hace funcionar un país, tanto a los dineros que entran como a los dineros que salen. ¿Cómo se administran los recursos? Es decir, por ejemplo, Chile actualmente tiene muchos recursos naturales que son explotados, como el cobre, la madera, eh, alimentos en base de la agricultura, la ganadería, ya alimentos que pues, son procesados a través del mar y que Chile vende esos productos a otros países. Esos productos, ¿no es cierto? Los otros países les pagan un dinero y Chile así puede sostener su economía. Con ese dinero, Chile puede mantener la salud, la educación, el transporte, arreglar las calles, igual como en una casa, ¿cierto? Esa es la economía. Entonces, durante el periodo de la colonia, los territorios americanos quedaron sometidos económicamente a España, es decir, toda la producción de recursos que había en América, a cargo del trabajo de los indígenas, ¿no es cierto? Y de los mestizos, de los criollos, está a cargo, son dueños los españoles, mediante un sistema que se llama monopolio comercial. El monopolio quiere decir que se centra, son los únicos dueños, ¿ya? Un indígena o un criollo o un mestizo que quiera hacer una venta solitaria e individual no podría hacer, ¿ya? Aquí los únicos que tienen
el poder económico, el poder de vender y de llevarse los recursos son los españoles. ¿A dónde? A España y a Europa, prácticamente. Que se desarrolló en un contexto en el que el modelo económico imperante era el mercantilismo. El mercantilismo se basa prácticamente en la explotación de recursos naturales como los minerales, por ejemplo, el oro y la plata. Les recuerdo que en América había mucho oro, por lo tanto, los españoles aprovecharon este recurso, extrajeron este recurso como el oro, ¿no es cierto? Y se lo llevaron a España. Y en España este dinero fue aprovechado para mantener la economía española y la monarquía, es decir, la vida de los reyes y de todo su imperio. ¿Ya? Este monopolio económico experimentó importantes cambios con las reformas borbónicas que ya venían articuladas, ¿no es cierto?, hacia el siglo XVIII, aunque mantuvo el principio de aprovechar el máximo de riquezas que aportaba América a beneficio de la corona española, es decir, sacaron el mayor provecho de los recursos naturales de América para llevarlo a España. ¿Cómo funcionaba este intercambio comercial entre América y la metrópoli? Le vamos a llamar metrópoli a esta gran ciudad, a este gran país de España, prácticamente continente europeo completo. Chiquitos, para que les quede más claro, los invito a ver dos videos, más o menos bien breves, para que les quede muy clara lo que es el mercantilismo y lo que es el desarrollo de la vida social en la colonia. El primero se llama Sociedad Colonia 1 y está en YouTube, ¿ya? Para que lo puedan ver. Y el segundo es la economía colonial en Chile. También está bien explicado para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Así que una vez que terminen este video, ustedes pinchan ahí y se ponen sus audífonos y escuchan estos videos y ven estos videos que son súper entretenidos. Aquí podemos ver, chiquitos, abajo aparece una simbología de color rojo, de color morado, amarillo. Esas son las rutas comerciales de ida y de regreso a España. ¿No es cierto? Tenemos las de color rojo, que son las rutas comerciales oficiales que van desde España, desde América a España, perdón, desde España a América, ¿ya? Y ustedes pueden ver cómo es el tráfico, ¿no es cierto?, de este marítimo español, que muchas veces se veía amenazado por piratas y corsarios que eran de otras ciudades, de otros países y que venían a robar las mercancías, ¿ya? Ustedes pueden ver cómo en otras películas o en otras escenas aparecen cómo son los piratas y los corsarios, ¿cierto? Que andan en estos buques, en estas navegaciones. Ellos no tienen leyes, son prácticamente ladrones y delincuentes, ¿ya? Y robaban las embarcaciones, si llevaban el dinero y el oro que tenían los buques, ¿no es cierto? La transportación marítima de España a América. Luego tenemos, ¿no es cierto?, la ruta de retorno a España, que se hacía por Cuba Habana, es decir, los recursos, el oro, la plata, viajaba, por ejemplo, desde Valparaíso hasta el Callao, del Callao hacia Panamá, de Panamá subía hasta La Habana y de La Habana se embarcaban hacia Sevilla, que era el puerto donde esperaban, ¿no es cierto?, en España, la gran embarcación con la gran cantidad de oro que se llevaban de aquí. ¿Ya? Entonces, el viaje que se realizaba de América a España era por La Habana, en Cuba. Ahí está, de color morado. ¿No es cierto? Y otras tenemos rutas comerciales, ¿no es cierto?, que vienen de Montevideo, perdón, de España, llegan a Montevideo, ¿no es cierto?, viajan hacia el sur y pasan por pie, porque todavía no se, parece que todavía no se descubría el estrecho de Magallanes, y llegaban a Valparaíso y al Callao, que era otro puerto que estaba en Perú, ¿ya? Ahí para que ustedes más o menos tengan la idea de cómo eran los viajes de las mercancías entre América y España. ¿Qué ocurría hacia el siglo XVI-XVII? ¿Ya? Estamos hablando del año 1600, 1700. ¿Cuál era el monopolio comercial? ¿Cuál era el negocio de ese tiempo? Porque después ese negocio va a cambiar, ¿ya? Sobre las colonias pesaba la obligación de comerciar exclusivamente con España. Exclusivamente América y España, no Inglaterra, ni Francia y otros países, no, a España. Y estaba prohibido el comercio entre
ellas con otras naciones, es decir, América no podía negociar con otros países, excepto España. A eso se le llamó monopolio. La corona determinaba aquello que debían producir las colonias, ¿ya? Es decir, si algunas se dedicaban a la extracción de minerales, otras a la agricultura, otras a la ganadería, ¿ya? El comercio se realizaba a través de puertos específicos, de salida y de llegada de productos. A partir de 1543, esto se hizo a través del sistema flotas y galeones, es decir, solamente esas eran las únicas embarcaciones que iban, ¿ya? Después hubo un cambio. Hacia el siglo XVIII, el año 1700, se estableció el reemplazo del sistema de flotas y galeones por navíos de registro, los cuales podían zarpar sin la necesidad de esperar una flota ni seguir rutas establecidas, es decir, ellos tenían sus propias rutas. Por medio del reglamento de libre comercio entre España y las Indias se les llamó América Central, se autorizaba a varios puertos de América a comerciar con diversos puertos españoles, no solamente con Sevilla, ¿ya? Y tenemos varios puertos en América. Bueno, tenemos hacia el Atlántico, estaba Montevideo, y tenemos en el Océano Pacífico, tenemos a Valparaíso, el Cusco, Panamá. De Panamá cruzan, ¿no es cierto?, hacia La Habana, y de ahí hacen el viaje hacia España. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la importación de algunos trabajos, perdón, de algunos productos, o exportación, ¿no es cierto? De América, miren, tenemos la palta, el tomate, el ajo, la cebolla, el maíz, la piña. Y de España hacia acá, la muerte, a través de las enfermedades, la uva, la vaca, las abejas, algunos mosquitos y algunos frutos. Eso es lo que se comercializaba. Bueno, a principios del siglo XVI-XVII, ya hacia el año 1500-1600, la minería, es decir, la extracción de recursos minerales desde la tierra, en este caso estamos hablando de oro y prácticamente plata, fue la actividad más lucrativa, es decir, lo que le generaba más dinero a los españoles aquí en América. En una primera etapa, los conquistadores se enriquecieron gracias al saqueo de los tesoros americanos. Recuerden ustedes que los imperios, como los aztecas, mayas e incas, tenían grandes cantidades de oro, pero para ellos no era algo tan preciado, sino que era algo que la tierra les entregaba. Pero para los españoles sí, ¿ya? Ellos vieron con maldad y robaron prácticamente todo lo que los imperios indígenas tenían, apoderándose del oro y la plata de los incas y los aztecas. Ahí dice, una vez agotadas estas riquezas, explotaron las minas de oro y plata que descubrieron a lo largo de todo el continente. Y así es como llegaron a Chile. Les contaron que aquí en Chile había gran cantidad de oro. Entonces, Diego de Almagro, con toda su hueste, recuerdan ustedes, viajaron a Chile por la cordillera, más encima se equivocaron y vinieron por la cordillera de los Andes, siendo que gran cantidad de su hueste murió, congelados por la inclemencia, cambio, o sea, por la dureza del clima, y llegaron aquí y no encontraron nada de oro, porque en Chile no hay cantidad de oro, ¿cierto? Lo que tenemos aquí es cobre. Entonces, no había oro y se fueron decepcionados. Y así fue como en varias ciudades de América empezaron a buscar oro, ¿ya? Una vez agotadas las riquezas, bueno, empezaron a buscar por todas partes oro. Para esta faena, adivinen de quién se utilizó la mano. ¿Quién eran los que buscaban? Obviamente los indígenas. Los indígenas fueron esclavos, ¿no es cierto?, en los cuales fueron obligados a trabajar en condiciones muy duras, muy extremas, como verdaderos esclavos prácticamente, ¿ya? Y fueron reclutados y forzados a trabajar en ella. Después de este periodo, una vez que ya se acabó el oro, no había tanto oro, los españoles vieron la riqueza en la tierra, pero no en la tierra de la minería, sino que en la tierra de frutas y verduras que podían extraer de nuestro continente. Y a esta actividad se le llama agricultura, ¿cierto? El trabajar la tierra se llama agricultura. Y la ganadería también. La ganadería es la actividad en la cual se aprovecha la crianza, ¿no es cierto?, de los animales para su posterior utilización de carnes, etc. Estuvieron muy ligadas a los centros mineros y empezaron a tomar gran relevancia a comienzos del siglo XVII.
para luego convertirse en la actividad más importante de América. En los centros agrícolas denominadas plantaciones se utilizó gran contingente de mano de obra esclava. Las haciendas, en cambio, se utilizó mano de obra indígena forzada. En las plantaciones se utilizaban esclavos y muchos de esos esclavos fueron traídos de África, ¿ya? Entonces ahí aumentó la población de color negra, ¿ya? En América. Por eso ahí podemos observar cómo fue variando la demografía, cómo fue cambiando la población en América. En cambio, en las haciendas prácticamente, donde habían grandes terrenos de plantaciones, estaban los indígenas. Todos ellos mano de obra esclava, ¿ya? En las haciendas también habían esclavos que luego fue reemplazada por indígenas y mestizos libres. Después de esto, los mestizos, que era la unión de un indígena con un español, ¿no es cierto? Y esos son los mestizos. Ellos podían trabajar en las haciendas, pero a ellos se les pagaba, ¿ya? No eran catalogados de esclavos. Entonces, para retomar un poquito esto, el monopolio comercial son los productos que América tiene, ¿no es cierto? Y que son llevados a España, solamente a España. A eso le llamamos monopolio, ¿ya? Y se produce el mercantilismo. ¿Qué es lo que es el mercantilismo? El mercantilismo es, ¿no es cierto?, la extracción de recursos minerales, como el oro, ¿no es cierto?, que sirven de fuente para la economía, y para la fuente de la economía de España y de los reyes de España, ¿ya? Una vez que se acabó el oro, la extracción de oro en América, se da un giro hacia el siglo XVIII, perdón, XVII, XVIII, y se da fuerza, hincapié a la agricultura, ¿no es cierto?, que es la actividad que se dedica a labrar la tierra, ¿no es cierto?, a extraer los recursos, a la plantación, a la cosecha de recursos que provee la tierra, y a la ganadería, que es la crianza de animales, ¿ya? De cerdos, vacas, bovinos, caprinos, etcétera, ¿ya? Entonces, esos productos son llevados a España. Primero la minería, luego la agricultura y la ganadería. ¿Les queda claro? A mediados del siglo XVI, la corona española controlaba gran parte del continente americano. Para ejercer un control efectivo de estos territorios, España implementó una serie de políticas destinadas a consolidar su poder, con lo cual se inició un periodo en la historia de América que se llamó la colonia. Ellos querían mandar y someter a los pueblos y formar una nueva sociedad. Eso se le llamó colonia, ¿ya? Entre las medidas que estableció la corona de España se encuentra la creación de un conjunto de divisiones político-administrativas, dirigidas por instituciones y por cargos de representación de la corona que vimos en la clase pasada. ¿Se recuerdan que en la cabeza estaba el rey, después estaba el virrey en América, luego estaban los gobernadores, ¿ya? Y en España, pues claro, en España estaba el rey, estaba la Real Audiencia, estaba el Consejo de Indias. ¿Recuerdan que eso lo vimos en la clase pasada? Esas son las instituciones que gobiernan, ¿ya? Hoy día estamos hablando de la economía. También la corona implementó un férreo monopolio económico cuyas principales actividades eran la minería, la agricultura y la ganadería. Entonces, ¿cuáles fueron las principales actividades económicas en la colonia? La minería, la agricultura y la ganadería. Ahí están las imágenes, ¿ven? Bueno, ahora pasamos a otro tema, que es el rol de la Iglesia Católica. Sabemos que la Iglesia Católica tiene gran poder, ¿no es cierto? De hecho, los reyes son católicos. Entonces, uno de los principales poder, son dueños prácticamente de toda América. Uno de los Entonces principales ellos, para imponerse en América, no solamente con la parte económica, en la parte social, ellos quieren además que los americanos, los indígenas, se vuelvan católicos. Uno de los principales vínculos entonces fue el patronato. El Papa otorgaba al monarca, es decir, al rey de España, la facultad de organizar a la iglesia para recaudar fondos para su mantención. Además, le permitía cobrar el diezmo e intervenir en el nombramiento de los funcionarios eclesiásticos. Es decir, el Papa el cual le daba las órdenes al rey, ¿no es cierto? Y ponía a disposición todas estas órdenes que yo les nombraba. Los jesuitas, los agustinos, los franciscanos, ¿no es cierto?, que venían de España. Y además, los españoles y los americanos debían pagar un dinero, como un diezmo que se le llama, ¿no es cierto?, que no era voluntario.
que es una mínima cantidad, pero que todos deberían dar para mantener, ¿no es cierto?, y recaudar fondos, dinero para la iglesia. O sea, era como un negocio. Sacerdote, ¿no es cierto?, iba el monarca a un pueblo, se comprometía a hacer efectiva la evangelización de los indígenas de los territorios conquistados y proteger y mantener a los funcionarios eclesiásticos. ¿Quién eran los funcionarios eclesiásticos? Los sacerdotes. Organizaciones de sacerdotes el Papa ponía a disposición a sus sacerdotes, ¿no es cierto?, a cambio de un dinero, ¿no es cierto?, y del resguardo que los españoles o soldados españoles protegían a los sacerdotes. ¿Qué ganaban los españoles con todo esto? La evangelización, ¿no es cierto?, que los sacerdotes evangelizaran a todos los indígenas que habían en América. Eso era muy importante. Lo que hoy se designa como costos sociales, es decir, hay algunas instituciones que en la actualidad no están manejadas por las personas públicas, pero en la antigüedad todas las escuelas, los hospitales y las instituciones benéficas como algunas hogares de ancianos, qué sé yo, eran atendidas por sacerdotes o monjas en el caso de las mujeres, ¿ya? Y ellos administraban y financiaban, ¿no es cierto?, por la iglesia, ¿ya? Eso fue hacia el año 1700, pero la función de la iglesia era más amplia. Hacia el año 1700 las contribuciones de los fieles y las políticas financieras las habían enriquecido y los ingresos de la iglesia colonial eran tan conocidos en la colonia como en la metrópoli. Es decir, todos los hospitales, todos los colegios, todas las iglesias, todo era administrado por la iglesia católica. Y como la gente debía pagar un diezmo, debía pagar un pequeño dinero, las iglesias empezaron a enriquecer, además, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es el patronato? El patronato es que los españoles, ¿no es cierto?, venían con los sacerdotes que el Papa les había proporcionado, ¿ya? Los sacerdotes recibían un diezmo, que era como un pequeño dinero, y que a cambio, ¿qué lo que era? Los sacerdotes daban la evangelización, hablaban sobre la iglesia, sobre Cristo, a los indígenas y a los mestizos, para convertirlos en católicos. Eso es. Chiquitos, los invito entonces a trabajar en el ticket de salida. Esto van a trabajar en la página 121, ya en la pregunta 1, 2 y 4. Y dice, ¿de qué manera la evangelización cumplía con los vínculos de patronato? ¿De qué manera la evangelización, hablamos lo que era la evangelización, ¿no es cierto?, cumplía con los vínculos de patronato? Es decir, ¿realmente servía la evangelización, el trabajo que hacían los sacerdotes, con los vínculos del patronato? ¿Qué situaciones o estrategias formaban parte de la tarea de evangelización? ¿Qué debían hacer los evangelizadores? Primero, recuerden que los evangelizadores eran los sacerdotes. ¿Qué debían hacer los sacerdotes? Y luego dice, ¿qué rol tuvo la Iglesia Católica en ámbitos como la economía, la educación, la cultura y la vida cotidiana? La Iglesia, la pregunta número 4 tiene relación, ¿la Iglesia Católica estuvo al margen o participó en todas las actividades de la sociedad colonial? Chiquillos, todas estas respuestas están en la página 121, ¿ya? En los recursos que aparecen en las páginas, ¿ya? Recuerden sacar una fotografía a estas 3 respuestas, preguntas que ustedes anotan en su cuaderno y les envían a mi correo mfaundes@cmch.maristas.cl. Cualquier duda que ustedes tengan me escriben y yo a través del correo les respondo y los ayudo en alguna pregunta que no entiendan. Que estén bien, nos vemos en la próxima clase.